Israel Nazareno, la fe original de los apóstoles, escrito por Norman Willis, capítulo número 22, secuencia del fin de los tiempos. La profecía no nos fue dada para que podamos conocer el futuro, más bien, se nos dio la profecía para que, cuando los eventos profetizados tengan lugar, sea confirmada y fortalecida nuestra fe. No obstante, si estudiamos las profecías, podemos aprender algunas cosas de ellas, y no solo pueden ayudarnos a mantenernos fuera del peligro, sino que también pueden mostrarnos cómo agradar mejor a Yahweh. En Apocalipsis y el fin de los tiempos, mostramos que el caballo blanco de Apocalipsis representa a Yeshua, y por extensión espiritual, a su cuerpo, que está haciendo su trabajo. En otro nivel, su cuerpo es su pueblo Efraín. Durante el tiempo que Efraín ha estado en el cautiverio de Roma, conquistó muchas naciones para Roma. Itgalut, o revelación, capítulo 6, versículo 2. Y miré, y he aquí, un caballo blanco. El que estaba sentado en él tenía un arco, y se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. En cuanto a Roma, en otros lugares veremos que allí es donde habita el Esaú espiritual. Esaú también fue llamado Edom o Rojo. Bereshit o Génesis, capítulo 25, versículo 25. Y el primero salió rojo, era como una prenda peluda por todas partes, así que lo llamaron Esaú. Esaú está enojado con Jacob o Jacob, quiere matar a sus dos casas, tanto a Judá como a Efraín. El color de la ira es rojo. Bereshit o Génesis, capítulo 27, versículo 41. Entonces Esaú odió a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y Esaú dijo en su corazón: llegarán los días del luto por mi padre, y mataré a mi hermano Jacob. La democracia occidental al estilo romano representa la voluntad de todos aquellos que despreciaron su verdadera herencia en Yeshua y el camino nazareno en favor de un cristianismo sin Torá. Son antisemitas y favorecen la democracia, que es cuando los hombres votan por lo que parece bueno a sus propios ojos, en lugar de hacer lo que dice la palabra de Yahweh, que es apoyar a sus líderes ungidos. Devarim, o Deuteronomio, capítulo 12, versículo 8. No harán nada como lo estamos haciendo hoy aquí, cada hombre haciendo lo bueno ante sus propios ojos. La casa de Esaú se unió en matrimonio con la casa de Ismael. Bereshit, o Génesis, capítulo 28, versículo 9. Entonces Esaú fue a Ismael y tomó a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, para que fuera su esposa, además de las mujeres que tenía. El Papa usa el blanco porque Efraín solía residir en Roma. Sin embargo, dado que Efraín salió de Roma en masa en los días de Martín Lutero, ahora debería usar legítimamente el rojo de la era de Esaú. Una cosa sobre el caballo rojo es que siempre acarrea muerte y destrucción, debido a las consecuencias de la democracia romana. La democracia romana lleva al imperialismo al estilo romano. Es por eso que el versículo 4 nos dice que el caballo rojo quita la paz de la tierra. Itgalut o Apocalipsis, capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Otro caballo salió, rojo fuego, y se le concedió a aquel que se sentaba sobre él quitar la paz de la tierra, y que las personas se maten entre sí, y se le dio una gran espada. El Papa viste de blanco porque quiere que el mundo crea que los católicos son la novia del Mesías. Sin embargo, el papado es el Esaú espiritual, cuyo color es el rojo de la ira y la sangre que proviene de su imperialismo. Donde quiera que vaya el espíritu de la democracia romana, va el imperio romano espiritual, y la sangre que se derrama para oprimir a sus víctimas. Así como la Roma antigua manifestó la democracia, los modernos gobiernos del caballo rojo manifiestan la democracia, el socialismo y el comunismo. Siempre es derramada sangre por ellos. Itgalut, o Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4. Otro caballo, rojo fuego, vino abajo, y se le concedió a aquel que se sentó sobre él el quitar la paz de la tierra, y que las personas se maten entre sí, y se le dio una gran espada. En una democracia, elegimos a nuestros propios líderes y votamos por lo que parece correcto a nuestros propios ojos. Sin embargo, esto no busca complacer a Yeshua, sino que busca perseguir nuestros propios deseos y sueños. Además, abre las puertas al abuso del caballo negro, el poder del dinero iluminista. Los cristianos estadounidenses celebran su independencia del rey Jorge el 4 de julio, pero lo que muchos de ellos no se dan cuenta es que la mayoría de los padres fundadores de Estados Unidos eran masones, y eligieron el 4 de julio por razones ocultas.
El 4 de julio cae 13 días después del solsticio de verano, que es su día de Litia. También cae 66 días después del Festival de Beltane, el 30 de abril, que es el día más alto en el calendario de la brujería druida. Todo esto tiene gran importancia en la brujería. Los Illuminatis bávaros también celebran específicamente en el Día de la Independencia de los Estados Unidos porque es cuando los cristianos comenzaron a rechazar en masa a sus protectores, o sea, los reyes cristianos, caballos blancos, y comenzaron a abrazar la democracia populista de los caballos rojos. Esto hizo a los cristianos una presa mucho más fácil. En la celebración, los Illuminatis han puesto los números romanos M, D, CC, L, X, X, V, I, que significa 1776, en la base de la pirámide de Satanás, en la parte posterior del billete de $1 de los Estados Unidos. Aunque los reyes cristianos obtuvieron su poder del Papa o el antimesías, y aunque eran legales al Papa, tenían el incentivo de enseñar a sus súbditos a creer en la Escritura, porque la única razón por la que tenían autoridad era porque la gente creía en la monarquía cristiana. A los hombres no les gusta ser leales a los reyes, pero lo harían si se dieran cuenta de que Yahweh así lo desea. Kefa Alep, o Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honra a todas las personas, ama a los hermanos, teme a Elohim, honra al rey. La Europa cristiana experimentó algunos reyes terribles, pero aún los reyes malos tienen modos para asegurarse de que su gente crea en las Escrituras. También tienen modos para evitar que se formen sociedades secretas y que éstas tomen el control. Sin embargo, cuando las personas se alejaron de los reyes cristianos, no había nada que impidiera que hombres ocultos, con poder y dinero, compren el control y trabajen detrás de escena dirigiendo sociedades secretas, como los Illuminatis, los francmasones, el grupo Bilderberg, etc. Cuando hablamos del caballo negro, estamos hablando de los Illuminatis y también del poder del dinero sionista, que es predominantemente judío. Se podría decir que los sionistas Illuminati tienen corazones tan negros como el carbón, porque buscan controlar el mundo entero, controlando todas las monedas nacionales, desestabilizando gobiernos y destruyendo la adoración y los valores de Yeshua. También fomentan la guerra en todo el mundo, lo que los hace aún más ricos, porque financian a todos los bandos de estas guerras. En el mundo enfermo y retorcido que domina el caballo negro, solo el poder, el dinero y el control en última instancia importan. Itgalud, o Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí a la tercera criatura viviente decir, ven y ve. Entonces miré, y he aquí, un caballo negro, y el que estaba sentado en él tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1/4 de trigo por denario, y 3/4 de cebada por denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Con el control del suministro del dinero del mundo, los Illuminatis controlan a los masones, que a su vez controlan la mayoría de los gobiernos. Con el control de los gobiernos, también controlan los tribunales y las escuelas. También son dueños de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, incluido Hollywood. El control del suministro del dinero del mundo por parte del caballo negro también les da una habilidad única para controlar a los otros caballos. Todo esto deja al caballo negro en una posición única para influir en todo lo que piensa un hombre promedio. Este control se aplica luego hacia su objetivo final, que es establecer un único gobierno mundial, con una sola falsa religión mundial. Como mostramos en Apocalipsis y el fin de los tiempos, sus planes incluyen la reubicación del trono del Papa en el monte del Templo y el establecimiento de una religión mundial junto con los musulmanes y los rabinos. Muchos de los acuerdos ya están firmados el día de hoy. El caballo verde es el Islam. El verde es el color primario del Islam, y el color verde se puede encontrar en casi todas las banderas islámicas, pancartas, brazaletes y cintas para la cabeza. Itgalud, o Apocalipsis, capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente que decía, ven y mira. Entonces miré, y he aquí, un caballo verde, pálido, y el nombre del que estaba sentado en él era Muerte, y el Hades lo siguió, y se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con muerte y con las bestias de la tierra. La versión King James y otras versiones principales representan el cuarto caballo como un caballo pálido, pero como explicamos en Apocalipsis y el fin de los tiempos, la palabra griega aquí es cloros. Cloros significa verde, al igual que la clorofila es verde. Curiosamente, los 4 colores de los caballos de la tribulación
blanco, rojo, negro y verde aparecen en casi todas las banderas islámicas. Por ejemplo, a continuación, se muestran las banderas de Jordania, Afganistán y Kuwait. También es interesante que los 4 caballos sean las 3 religiones abrahámicas, más el populismo, la democracia, el socialismo, etc. Estas son las 4 principales fuerzas espirituales que dan forma a nuestro mundo. El color blanco representa la cristiandad papal. Efraín está perdido aquí. El color rojo representa el populismo, o sea, el comunismo y la democracia. El negro representa el judaísmo sionista. Judá está perdido aquí. El color verde representa el Islam. El primo Ismael está perdido aquí. Satanás es el autor de la confusión, y sin duda los 4 caballos crean confusión en el sentido de que, mientras los 4 caballos combaten entre ellos, también trabajan juntos secretamente, en colusión. Un ejemplo de esto es cómo el caballo blanco, o el cristianismo, y el caballo verde, o el Islam, son manifestaciones de la misma bestia babilónica. En Apocalipsis y el fin de los tiempos, mostramos cómo el rey Nabucodonosor soñó con una estatua que se estableció en la tierra. Su cabeza estaba hecha de oro fino, símbolo de Babilonia. Su pecho y sus brazos eran de plata, símbolo de Media y Persia. Su vientre y sus muslos eran de bronce, símbolo de Grecia. Sus piernas estaban hechas de hierro, simbolizando a Roma. Y sus pies estaban hechos de hierro, también simbolizando a Roma, mezclado con barro cocido, simbolizado en el Islam. Esto simboliza una serie de 5 imperios sucesivos, los cuales serían de naturaleza babilónica, es decir, el poder y la autoridad no se usarían para cuidar a la gente y establecer el reino de Yahweh aquí en la tierra. Por el contrario, en los gobiernos babilónicos el poder y la autoridad se utilizan para esclavizar a las masas en beneficio de las élites, y para destruir al pueblo de Yahweh y su adoración. Daniel, capítulo 2, versículo 37 al 43. Tú, oh rey, oh Nabucodonosor, eres rey de reyes, porque el Elohim del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, o las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha hecho gobernante sobre todos ellos. Tú eres esta cabeza de oro. Pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, o sea, Media y Persia. Luego otro, un tercer reino de bronce, o Grecia, que reinará sobre toda la tierra, en contexto, Medio Oriente. Y el cuarto reino, o Roma, será fuerte como el hierro. Así como el hierro rompe en pedazos y destroza todo, y como el hierro aplasta, ese reino romperá en pedazos y aplastará a todos los demás. Y lo que viste de los pies y los dedos de los pies, en parte de barro cocido y en parte de hierro, el reino será dividido. Sin embargo, la fuerza del hierro estará en él, tal como viste el hierro, o Roma, mezclado con barro cocido, el Islam. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, así el reino, o nuevo orden mundial, será en parte fuerte y en parte frágil. Como viste el hierro mezclado con barro cocido, se mezclará con la simiente de los hombres, pero no se juntarán el uno al otro, así como el hierro, o Roma, no se mezcla con el barro cocido, el Islam. En Apocalipsis y el fin de los tiempos, mostramos cómo el hierro representa a Roma, y el barro representa al Islam. También mostramos que el Islam surgió del Imperio Romano. La sucesión de imperios se muestra en la tabla a continuación. En la parte izquierda está el parte del cuerpo y en la parte derecha el imperio terrestre. La cabeza de oro representa a Babilonia, actualmente esto es Irak. El pecho y brazos de plata representan a Media y Persia, que actualmente es Irán. El vientre y muslos de bronce representa a Macedonia, actualmente Grecia. 2 piernas de hierro, este y oeste, representa al Imperio Romano. 2 pies de hierro y arcilla, que representa la cristiandad y el Islam. En Apocalipsis y el fin de los tiempos, mostramos cómo la administración del Imperio Romano se dividió en 2 partes en el año 293 después de Cristo o en la Era Común, formando así las piernas occidentales y orientales del Imperio Romano, que corresponden a las 2 piernas de hierro de la estatua. En el año 330 después de Cristo, el emperador Constantino movió su capital de Roma a Bizancio, en la pierna del este, renombrándola Constantinopla. Más tarde, la parte oriental del Imperio Romano se convirtió en el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue conquistado más tarde por los musulmanes y se convirtió en el Imperio Otomano. Constantinopla pasó a llamarse Estambul, lo que es actualmente Turquía. Aun cuando los cristianos y los musulmanes han librado muchas guerras,
Ambos también se han confabulado en secreto, detrás de las escenas, para destruir a su enemigo mutuo, Judá. Tanto el cristianismo como el islam son manifestaciones secretas del mismo imperio babilónico. Al igual que los demócratas y los republicanos parecen luchar entre sí, pero ambos trabajan secretamente juntos en el sistema democrático o caballo rojo. Los documentos ocultos revelan que el plan final es diseñar una guerra nuclear en Medio Oriente entre el Islam y su hermano Judá. Esto se usará para venderle al mundo la supuesta necesidad de un nuevo orden mundial, es decir, dedos de hierro mezclados con barro cocido, Daniel capítulo 2 versículo 43. El nuevo orden mundial supuestamente salvará a la humanidad de la destrucción. Albert Pike era un francmasón de grado 33 y líder de la masonería en América del Norte. En 1871 escribió una carta a un compañero francmasón llamado Mazzini, en la que describió una visión oculta que recibió con respecto a 3 guerras mundiales que culminarían en un orden mundial satánico. Los siguientes son extractos de su carta a Mazzini, que muestra cómo se han planeado 3 guerras mundiales para muchas generaciones. La Primera Guerra Mundial debe llevarse a cabo para permitir que los Illuminatis, o Caballo Negro, derroquen el poder de los zar en Rusia y de convertir a ese país en una fortaleza del comunismo ateo, o Caballo Rojo. Las divergencias causadas por los agentur o agentes de los Illuminatis entre los imperios británico y germánico se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, se construirá el comunismo y se usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar las religiones. Firmado por el comandante William Guy Carr, Satanás, príncipe de este mundo. La Primera Guerra Mundial fue principalmente fomentada por alianzas en torno a Inglaterra, por un lado, y Alemania por el otro. El líder alemán, Otto von Bismarck, fue co-conspirador de Albert Pike. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos, o Caballo Negro. Esta guerra debe llevarse a cabo para que el nazismo sea destruido y para que el sionismo político, o Caballo Negro, sea lo suficientemente fuerte como para instituir un Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional, o Caballo Rojo, debe volverse lo suficientemente fuerte como para equilibrar a la cristiandad, o Caballo Blanco, que luego sería restringida y mantenida bajo control hasta el momento en que se haga lo necesario para el cataclismo social final. Firmado por el comandante William Guy Carr, Satanás, príncipe de este mundo. Como se predijo, se creó un Estado sionista soberano de Israel en Palestina después de la Segunda Guerra Mundial, y las fuerzas de los caballos rojos comunistas equilibraron al caballo blanco del cristianismo occidental. También deberíamos notar que los términos nazismo y sionismo no se conocían en 1871, cuando se escribió esta carta, sino que los Illuminatis inventaron ambos movimientos. La Tercera Guerra Mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias causadas por el agente de los Illuminatis entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe llevarse a cabo de tal manera que el Islam, el mundo musulmán y el sionismo político, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas en este tema, se verán obligadas a luchar hasta el punto de agotamiento físico, moral, espiritual y económico total. Daremos rienda suelta a los nihilistas y a los ateos, y provocaremos un formidable cataclismo social que, en todo su horror, mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y de agitaciones sangrientas. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse ellos mismos contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a los destructores de la civilización, ateístas y nihilistas, y la multitud, desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento desilusionados y sin brújula o dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde presentar su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, que finalmente se presentará a vista del público. Esta manifestación será el resultado del movimiento reaccionario general que seguirá la destrucción del cristianismo y del ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Firmado por el comandante William Guy Carr, Satanás, príncipe de este mundo. Podríamos descartar fácilmente la carta de Albert Pike si no se alineara también con las escrituras. Parece que un conflicto nuclear entre el mundo islámico e Israel podría ser una realidad en un futuro relativamente cercano. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Irán obtuviera una bomba atómica y declarara la guerra nuclear contra Israel? ¿Qué pasa si las Naciones Unidas le piden al Papa que interceda y negocie un acuerdo de paz con los musulmanes,
lo que es posible debido a sus lazos de larga data con el Islam? ¿Qué pasaría si las Naciones Unidas pidieran al Papa que moviera su trono al monte del templo y estableciera allí un templo, con el patio exterior abierto a todas las religiones del mundo? ¿Y si otros líderes del gobierno iluminista aclamaran al Papa como un héroe por establecer una paz que no es paz? Tal escenario cumpliría 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4, que habla de un hombre de pecado, un hombre sin Torá, sentado en un templo de Elohim, mostrándose a sí mismo como Elohim, Vicarius Filii Dei. Tesaloniquim Bet o 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4. Que nadie te engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá antes que la apostasía venga primero, y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo por sobre todo lo que se llama Elohim o que se adora, por lo que se sienta como Elohim en el templo de Elohim, mostrándose como Elohim. En Apocalipsis y el fin de los tiempos, mostramos cómo el Vaticano y el Domo de la Roca son todos templos de Júpiter o Satanás. Tenga en cuenta la cúpula abovedada con el pezón en la parte superior, común en cada templo. Cubrimos la línea de tiempo en detalle en Apocalipsis y el fin de los tiempos, pero aquí hay una versión simplificada de la línea del tiempo final. Para comprender la línea de tiempo, piensa en cómo una mujer gesta y da luz a un niño. Los sellos, las fuerzas de los caballos se han gestado durante cientos de años, como la forma en que una mujer lleva a su hijo durante muchos meses. Las trompetas o tribulación son como sus contracciones, y los 7 truenos son como sus gritos, cuando el dolor la estremece. Las copas de la ira, que se derraman al final, son como la ruptura de su fuente. Al final de las copas nacerá un niño varón, que será el Israel redimido. Hay otras analogías, pero en la 7ª trompeta, todo el sistema babilónico caerá. La gente habla de huir de este o aquel país, pero eso no tiene sentido. Babilonia es un espíritu, y cuando caiga, tanto el cristianismo babilónico y asimismo el Islam y también el judaísmo rabínico se derrumbarán, junto con todos los gobiernos del caballo rojo. Esto se verá como un colapso completo y total de la sociedad. A raíz de este colapso, el Elohim del cielo establecerá un reino con sus santos, que nunca será destruido, y el reino no se dejará a otro pueblo. Se romperá en pedazos y destruirá todos los demás reinos, cristianismo, populismo, judaísmo e islam, y permanecerá hasta que la tierra sea destruida. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, y el reino no se dejará a otro pueblo, sino que romperán en pedazos y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. La profecía no nos es dada para que podamos conocer el futuro. Más bien, se nos da una profecía para que, cuando los eventos profetizados tengan lugar, sea confirmada y fortalecida nuestra fe. No obstante, si estudiamos las profecías, podemos aprender algunas cosas, y no solo pueden ayudarnos a mantenernos fuera del peligro, sino que también pueden mostrarnos cómo agradar a Yahweh, sin importar lo que nos deparará el futuro. Si quieres aumentar tus posibilidades de sobrevivir a la tribulación, entonces el siguiente capítulo es para ti. Si te gustó nuestro último capítulo, no te pierdas el que sigue. Y si deseas obtener más información y encontrar más estudios acerca de la fe una vez entregada a los santos, visítanos en nuestra web en www.nazareneisrael.org/es. Shalom y que Yahweh te bendiga.